saludo para todos ustedes, compañeros. Muy bien, vamos a saludar al señor profesor Sergio Marcarián. Él está en Montevideo, Uruguay. Sergio, voy a decirle, Sergio, con el perdón, mi querido profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por aceptar aquí la invitación a través del H Grande de la Información, Radio Huancavilca. Profe, buen día. Muy bien, buen día. Un gusto de poder compartir una mañana de fútbol con ustedes y es un honor para mí poder de alguna manera vertir mis opiniones que espero sean de crecimiento para todos. Muchísimas gracias, profe. Voy arrancando preguntándole y después voy a pasar con mis compañeros. Profe, el equipo amado suyo en Montevideo, me imagino que es el Danubio. Pese que no empezó su carrera como profesional dirigiendo a equipos allá en su país, como fue el Bellavista. ¿Pero ese es su equipo preferido allá en Montevideo? Yo soy parcial de Danubio, sí, soy hincha de Danubio. De hecho, me ha tocado dirigirlo en el año 80 y en el 82. Y me vinculé a principios de este año como director deportivo, pero lamentablemente a raíz de la pandemia me vi en la necesidad, desde el punto de vista ético, de renunciar a mi remuneración, por cuanto de alguna manera es una remuneración de relativa importancia y el club estaba en una situación económica que yo preferí que destinaran eso para atender otras necesidades de los jugadores jóvenes y demás. Así que me desvinculé ya desde el inicio de la pandemia, estoy desvinculado. ¿Usted lo llevó a Leonardo Ramos o fue otra persona que lo llevó a Leonardo Ramos a dirigir al equipo del Danubio? No, 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 yo no tengo nada que ver con las decisiones que el club ha tomado, con el cambio de entrenador y con la designación. Estoy totalmente alejado de esas decisiones. Bueno, y lamentable porque ahorita no está en buena posición el Danubio. ¿Peligra su descenso o no? Sí, 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 peligra, la posición es incómoda y no está jugando para tener esperanza. Yo digo que siempre para tener buenos resultados hay que empezar jugando aceptablemente, defendiendo bien, atacando bien, teniendo un estilo, y no lo está logrando. El entrenador que está en este momento está haciendo un cambio importante, me parece que va a sacar un montón de jugadores y está trayendo 6 o 7 jugadores para el próximo campeonato, así que está en una situación difícil y bueno, espero que las cosas se arreglen y podamos salir adelante. Sergio, ¿por qué no pudo dirigir a la selección de nuestro país? Estuvo muy cerquita para dirigir a la selección de Ecuador. A ver, yo he dirigido 3 selecciones. La selección peruana, después de hacer un proceso de casi 7 años trabajando en instituciones de Perú. La paraguaya, haciendo un proceso parecido de 6 o 7 años dirigiendo equipos y gracias a Dios con mucho éxito deportivo, aunque el éxito es otra cosa, pero digamos que se obtuvieron campeonatos que forman un antecedente. Y dirigí la de Grecia también después de 4 o 5 años de actuación deportiva bastante exitosa. Cuando uno dirige una selección como consecuencia, y que no es la de su país, obviamente, estoy hablando de 3 selecciones que no son la selección uruguaya, pero llegó como consecuencia de haber generado dentro del medio un conocimiento, un respeto y los antecedentes que permiten esa designación. No, se me ocurre que es bueno, que uno no es un advenedizo, que no cae en paracaídas y que de alguna manera ha hecho el mérito para llegar ahí. Cuando me invitan a algunas elecciones, la de Ecuador no fue la única, ha habido varias otras elecciones que me han invitado en países donde yo no trabajé, no sé, no me parece bueno. No, con esto no critico a nadie, digo yo, para mí. O sea, yo soy una persona muy especial en ese sentido y sin desmedro de que los entrenadores pueden hacer lo que quieran, yo no lo hago. Así que por eso en algún momento que tuve sí algún contacto con la Federación Ecuatoriana, decliné esa propuesta.
Muy bien, estamos dialogando con el señor profesor Sergio Marcarián en vivo y en directo a través del H Grande de la Información, Radio Huancavilca, desde Montevideo, acá a la ciudad de Guayaquil. Profe, voy a presentarle a otro profesor, fue un crack acá en nuestro país, como es el señor Ricardo Armendáriz. No sé si algún día usted lo habrá escuchado, pero se lo voy a presentar aquí para seguir en este diálogo. Ricardo, lo escucha el profe. Profe, muy buenos días otra vez. Más me dicen el Boch, pues mi mote de futbolista. Vamos a hablar de muchas cosas, profe, pero hay una noticia que yo leí de Perú y que me causó un poquito hasta de risa, que Advíncula, cuando usted lo conoce, usted fue uno de los que lo promocionó para que juegue en la selección, decía que usted era brujo, porque todo lo que usted decía terminaba saliendo. Mago. No, brujo, dijo él. Mago es, le dicen por otro lado, ¿ya? Y también, profe, algo que no cayó bien en Uruguay. Usted dijo una vez, Carrillo, Flores y Cuevas son tremendos jugadores. Uruguay no tiene esa clase de jugadores. A lo mejor hubo una crítica a los uruguayos? ¿Cómo si está Arrascaeta, De la Cruz, Valverde? ¿Por qué él dice que son mejores? ¿Qué nos comenta de esto, profe? Empiezo por la segunda pregunta. Cuando yo dije lo que dije, los que usted nombró de Uruguay no estaban. Oh, ya. O sea, de Arrascaeta estaba lejos del nivel de los que yo nombré de Perú, pero los otros chicos aparecieron después y realmente tienen el nivel de los que nombré de Perú. Cuando me refería a Carrillo estaba hablando de alguien por la banda que puede jugar de cualquiera de los dos lados, con la capacidad de ser extremo, de crear, de trabajar, de ir y de venir. Y en ese momento Uruguay no los tenía, hoy sí los tiene. Así que respondida a la segunda. La primera, lo que Advíncula probablemente diga en cuanto a que ocurría lo que yo de alguna manera preveía, es que los partidos se daban más o menos en el trámite que uno imaginó que podían ser. Y eso depende mucho del análisis, de la información, de conocer las propias posibilidades de nuestro equipo y por supuesto también de conocer muy bien a los rivales. Nosotros teníamos en ese momento armado en la Federación Peruana una verdadera oficina de escauteo con seguimiento de todos los jugadores de todos los países, no solo en su país de nacimiento, sino en el país de residencia donde jugaban. Así que teníamos una idea muy clara de cómo marcar a Messi, de cómo marcar a aquel otro, o por dónde atacar a tal o cual equipo. Así que teníamos muy claro eso y generalmente sucedían las cosas que yo les contaba a los chicos, ¿no? Debe ser por eso que me puso el mote. Profe, después para que mis compañeros también le pregunten, ¿cómo vio Uruguay en el partido con Chile? Fue un partido parejo, le costó mucho al equipo uruguayo, a la larga termina consiguiendo una victoria que a lo mejor pudo ser derrota también. Y si usted cree que con ese nivel le alcance para jugar acá en Quito contra Ecuador, que hizo un buen partido contra Argentina y sacar un resultado importante, o tiene que tener una mejora sustancial para poder jugar acá contra Ecuador. Lo primero que tengo que hacer, me voy a extender un poco porque tengo que explicar lo que para mí es jugar bien. Para mí jugar bien, independientemente de que me guste o no me guste cómo juega un equipo juega bien si ataca bien, esto es, si crea situaciones de gol y convierte algunas, y si defiende bien, esto es, si otorga pocas posibilidades de gol al rival y evita que le hagan goles. O sea, un equipo que ataca bien y que defiende bien, juega bien. Después, si me gusta o no me gusta, ya depende de mi gusto futbolístico. Con respecto a Uruguay, yo les diré, Uruguay ha jugado en los últimos años bien casi todos sus partidos, casi todos, no todos, pero casi todos sus partidos los jugó bien porque atacó bien, sacando provecho de las cualidades de sus jugadores y de las debilidades del rival, y que defendió bien, permitiendo pocas situaciones de gol y recibiendo pocos goles. Desde ese punto de vista, Uruguay ha jugado bien la mayoría de sus partidos. A mí personalmente, en la mayoría de los partidos, no me gustó. O sea, desde el punto de vista del gusto futbolístico, no me gustó, pero que jugó bien no tengo ninguna duda.
Con respecto al último partido frente a Chile, Uruguay jugó por debajo de su promedio de lo que es jugar bien. No jugó totalmente bien como suele jugar, esto es, no atacó todo lo bien que es capaz de atacar y no defendió, sobre todo esto fue curioso, no defendió todo lo bien que sabe hacerlo usualmente. Así que jugó por debajo de sus posibilidades y personalmente tampoco me gustó cómo jugó. Ahora, es un partido y lo ganó. Con respecto a las posibilidades que tiene en el juego con Ecuador, es un partido totalmente distinto, son equipos muy distintos. El uruguayo es un equipo consolidado, previsible, sabemos lo que puede dar. Y Ecuador tiene una selección con muy buenos jugadores, una selección que desde el punto de vista físico me impresionó. Yo diría que de todas las selecciones que vi en la primera fecha de la eliminatoria, la que me impresionó desde el punto de vista físico fue la ecuatoriana. Eso no tiene que ver con la preparación, porque tienen pocos días de preparación, tiene que ver con la naturaleza del futbolista ecuatoriano, que aporta desde el punto de vista físico cosas que lo diferencian del resto de América. O sea, hay un tema étnico y racial que se pone de manifiesto en el fútbol, así como otros tienen otras virtudes. Ecuador me pareció un equipo que ganó casi todos los mano a mano contra Argentina, todos los encuentros que implicaban aplicación de la velocidad o de la fuerza fueron ganadas por los jugadores ecuatorianos, y desde ese punto de vista me parece que es un gran riesgo para Uruguay. El partido es de alto riesgo para Uruguay, y bueno, ni que hablar del tema de que al fútbol uruguayo le cuesta mucho jugar en la altura, ¿no? Así que desde ese punto de vista me parece que es un partido totalmente distinto al que jugó Uruguay con Chile y al que jugó Ecuador con Argentina. Canchita, ¿a quién le pasa la pelota? A ver, voy a pasar con Martín, a la Argentina, profe. Voy a pasar con la Argentina. Allá está mi compañero también, Martín López, para que lo pueda saludar. Martín, adelante. ¿Cómo le va, profe? Un placer poder charlar con usted. Recién ahí hacía mención a la cuestión física y quería saber técnicamente qué recursos destaca del seleccionado ecuatoriano y también de lo que ha visto de esta eliminatoria. Obviamente, quizás nosotros no nos quedamos con la victoria imponente de Brasil ante una Bolivia muy débil, pero quería saber usted en su análisis qué destaca desde lo futbolístico a su apreciación, obviamente, de lo que se vio en esta primera jornada. A ver, cada competencia clasificatoria para un mundial ofrece sus novedades, dificultades, y este torneo clasificatorio tiene un marco muy especial. El marco especial que provoca la pandemia, que provoca el hecho de que las competencias en cada país han sido irregulares, que han sido también irregulares en Europa y en Centroamérica, donde juegan la mayoría de los jugadores seleccionados de las 10 selecciones de América. Por tanto, es un marco muy especial, muy diferente. Dentro de eso, hay selecciones que se hacen en su poderío más o menos previsible. Nosotros podemos decir qué puede pasar con Brasil, porque además mantiene la estructura anterior, mantiene el técnico, las bases están dadas por la mayoría de los jugadores que jugaron la eliminatoria pasada. Podemos prever qué puede pasar con Uruguay también, tiene un proceso muy largo, el mismo entrenador, por más que se viene dando una renovación, es una renovación muy sólida. Uruguay sigue produciendo jugadores de altísima calidad que están yendo a Europa, que tiene un proceso de formación en el cual, digamos, a la natural calidad del chico que compite en los torneos infantiles en Uruguay, para mí el gran formador de futbolistas en Uruguay es el fútbol infantil, el que se juega entre 6 y 12, 13 años, y hay un valor agregado que le da el trabajo de las divisiones juveniles de cada club del Uruguay. Y el resto del valor agregado se lo está dando el fútbol europeo, o sea, los jugadores se terminan de formar en Europa y después adquieren el nivel de calidad que hoy vemos que tienen muchos jugadores uruguayos. Entonces también es previsible Uruguay. Brasil es previsible, Uruguay es previsible. Argentina, a pesar de que tiene una alta calidad en sus jugadores, no es tan previsible porque el entrenador es un entrenador nuevo, digamos que no medido,
no fundamentado en situaciones anteriores, que no sabemos qué puede pasar en situaciones de conflicto, de derrota, no sabemos cómo se maneja como conductor, digamos así. Y además tampoco Argentina ha estabilizado, por más que en los últimos tiempos más o menos juegan los mismos, no ha estabilizado una alineación, una forma de jugar, una coherencia, pero de todas maneras podemos prever que Argentina va a andar ahí peleando. También es muy previsible y sólida la selección Colombia. ¿Por qué? Porque tiene jugadores altamente justificados, altamente considerados, lo que puede ser James, los dos chicos con el Atalanta, un mediocampo muy sólido, y además tiene un entrenador que, por lo que yo sé de antes y por lo que vi en el primer partido, es un entrenador que con poco trabajo, con poco tiempo de trabajo, consigue algunas cosas en base a la consideración de las cualidades de sus dirigidos y al establecer coordinaciones que permiten cosas maravillosas como el primer gol. El primer gol del otro día es una consecuencia de analizar las condiciones de James para arrancar para adentro y de analizar las condiciones de Cuadrado para ir por afuera y de analizar las condiciones de sus puntas para establecer presencia en su área. Ahí habla del entrenador. Cuando yo veo que un equipo muestra cosas o que son trabajadas o que de alguna manera implican inteligencia del entrenador en el aprovechamiento de las virtudes individuales de sus jugadores, yo hago chapó. Esa cosa me gusta. Como me gustó ver a Neymar arrancando para adentro y al lateral izquierdo, que no sé ni quién es, creo que juega en el Atlético Madrid, hacerle permanentemente la espalda y creando situaciones de gol, con el aporte de un contención en la coordinación. Y cuando uno ve esas cosas, dice, chapó, qué lindo es el fútbol. Así que, por ese lado, previsible son Brasil, previsible es Uruguay, previsible es Colombia, previsible es Argentina. Previsible es Perú también, porque Perú tiene probablemente la alineación más antigua de esta eliminatoria, la peruana. Estos chicos de Perú vienen jugando desde que estaban conmigo, o sea, 2 eliminatorias atrás. Es un equipo que se formó en mi tiempo, que siguió jugando la eliminatoria pasada y que sigue en esta eliminatoria. Jugadores nuevos que no entrenaron conmigo con el proceso siguiente al mío, que fue el de Pablo Bengochea, veo 1 o 2 apenas. O sea que es el equipo que más o menos quedó armado desde que yo me fui. Y eso me parece que también trae previsibilidad. Se puede decir que Perú, se puede prever lo que puede dar este equipo con el agregado de que cada vez los chicos tienen más experiencia. Son menos previsible Venezuela, menos previsible Ecuador, menos previsible Bolivia, lo cual no los hace eliminados, ¿no? De ninguna manera, porque yo creo que en el caso de Ecuador ha mostrado para mí la posibilidad de tener un buen nivel futbolístico, insisto en la capacidad física de sus jugadores, diría que también técnica. Tienen un entrenador que tiene un perfil, me parece que muy adecuado para llevar un proceso por la posición que tiene Ecuador en el concierto futbolístico sudamericano. Es un entrenador que ha dado muestras de sacar buenos resultados con equipos que no eran candidatos. Quizá no tuvo buenos resultados con equipos candidatos, pero sí buenos resultados con equipos que no tienen candidatos y ha logrado, de alguna forma con pragmatismo, cuando digo con pragmatismo quiero decir haciéndolo adecuado, haciéndolo provechoso, haciéndolo necesario para sacar el mejor rendimiento de sus jugadores. Así que desde ese punto de vista tiene cosas muy positivas esta selección de Ecuador, pero de todas maneras es una selección, no sé cómo la consideran ustedes, para mí que estoy un poco alejado de los nombres y demás de Ecuador, por más que hay mucha gente que conozco, me parece una selección nueva, eso es lo que quiero decir. Voy a pasar con Petro, también para que pueda saludar al profe. Petro, primero te pregunto, Petro, ¿dónde estás? ¿En Venezuela o en la Argentina? No, en Argentina. Bueno, pues, profe, voy a presentarle a Petro Shelley también, que vive ya en la Argentina. Adelante, Petro. Profesor Marcarián, un placer, la verdad, un honor para nosotros aquí en Radio Huancavelica recibirlo. Yo quiero ir un poco más atrás, hablar de fútbol. Usted dirigió tan buenos equipos.
Yo recuerdo su Cristal con Yuliño, con Solano, con el Camello Soto, que fue finalista de Libertadores, aquella selección paraguaya que la saca Alemania a 2 minutos del final en los octavos de Corea-Japón. Quiero preguntarle, usted hablaba de jugar bien. ¿Cuál es el equipo que usted cree que hizo jugar mejor? El equipo que usted más disfrutó de todos los que ha dirigido en su carrera. Bueno, me he llevado grandes satisfacciones con muchos equipos. Mi Panathinaikos fue un equipo que me gustó mucho. Okay. Mi Cerro Porteño del 91 fue un equipo que, viste cuando se está jugando el partido que vos te sentís incómodo, inseguro, o te sentís muy seguro, muy satisfecho. Me acuerdo que mi preparador físico, que era un brasilero, me miraba en partidos de Copa, ¿no? Me miraba en el banco y me decía, Sergio, me decía, estás orgulloso de tu equipo, me decía. Y sí, ese equipo de Cerro Porteño del 91, uno sintió el orgullo. Pero yo dirigí equipos donde jugó el Pato Aguilera, donde jugó Rubén Sosa, donde jugó Santa Cruz, donde jugó Gamarra. Y entonces, cuando tenés esos jugadores, los disfrutás. Con 39 minutos. ¿Perdón? Petrocelli, siga. No, sigue usted, profe, sigue usted, lo escuchamos. No, yo decía que quiero agregar algo. Yo siempre dije que los entrenadores de selección, cuando argumentan que no tienen tiempo de trabajo, en realidad están diciendo una verdad. Ahora, ¿cuánto hacen para aprovechar el poco tiempo? No sé. Y yo con la selección de Grecia quise hacer, y yo diría, no un ensayo, sino lo hice con absoluta convicción, de que en un microciclo de 4 días, los jugadores jugaron sábado y domingo en toda Europa, los recibí para un partido, para mi primer partido oficial contra Hungría, los recibí en Viena, en Austria, porque me quedaba cerca yendo en ómnibus el día anterior al partido, y en 4 días yo sabía que podía lograr que mi equipo jugara como yo quería. Era el primer contacto que yo tenía con ellos, no los conocía apenas de apellido, los elegí por video y por conocimiento del fútbol europeo y de mi anterior estancia en Grecia, así que tenía todo en contra para que el equipo no jugara como yo quería. Sin embargo, en 4 días se puede hacer con un microciclo pensado del primer al último minuto en trabajo táctico y no en entretenimiento, jugaditas de 2 toques, espacio reducido, pliometría baja, recuperaciones, que es todo lo que se hace ahora. Trabajamos en táctica, en sistema de juego, en creación de espacios, en el aprovechamiento de espacios, en coordinaciones ofensivas. Y el equipo mostró en ese partido que sí se puede. Sí se puede hacer que un equipo juegue como uno quiere, aunque tenga poco tiempo. Yo uso ese video de ese partido para mis últimas conferencias, donde siempre me invitan de distintos lugares. Lo uso para demostrar que con una planificación adecuada de trabajo táctico, aprovechando cada minuto, tanto desde el punto de vista teórico como de lo que uno tiene que mostrarle a sus jugadores con animaciones, con videos, con todo el material que hay, más charlas adecuadas, más trabajos por sectores, más trabajos colectivos, más el cuidado de la carga de trabajo, que es fundamental, porque si tú no la cuidas, corres riesgo de lesión o de llegar muy cansado. Todo eso hay que cuidarlo, pero para eso estamos los entrenadores pensando un microciclo de 3 o 4 días, 2 meses. Y entonces el día que los tenemos que aprovechar y hacer que el equipo logre en poco tiempo sacarle a cada jugador lo mejor que tiene. Gabriel. Petro, siga. No, si no tiene otra pregunta, Petro, para que siga. Bueno, sí, aprovechamos. Profe, obviamente sé que vio todos los partidos, ya sabemos, como venezolano, quiero saber qué es lo que más le preocupó de Venezuela, porque es evidente que jugó un partido muy flojo. Y usted conoce el fútbol venezolano, tiene una relación cercana con César Farías, me lo ha dicho César, lo enfrentó en reiteradas ocasiones. Como entrenador, ¿qué es lo que más le preocupó tácticamente y futbolísticamente de Venezuela el viernes?
Las debilidades defensivas, ¿no? Muchas debilidades defensivas. Para mí lo del arquero fue curioso. Para mí ese es un arquero, yo lo conozco desde la sub-20 venezolana, que fue figura y mostraba que iba a ser el gran arquero del futuro del fútbol venezolano, y también de varios jugadores, algunos de los, Herrera, por ejemplo, que jugó en la misma selección sub-20 que Fariñez, y otros jugadores de esa sub-20 que llegaron a jugar en la mayor y creo que están jugando también ahora, que me parece que le dan a Venezuela un poderío respetabilísimo. Ahora, en el partido del otro día, Rosales fue de terror, los centrales fueron de terror y el arquero fue de terror. Entonces, independientemente de los grandes méritos que sin duda tiene Colombia, y ya dije, ya hablé bien de su entrenador y de las capacidades de James y de todos los chicos que juegan en Colombia, para mí tiene una gran selección Colombia, una gran selección, pero Venezuela dio facilidades y me parece que están más que nada por el lado del trabajo defensivo. Perfecto. Profe, ¿cómo le va? Buen día, un placer tenerlo en Radio Huancavilca. Estamos con Sergio Marcarián en exclusiva desde Montevideo para Radio Huancavilca. Profe, sobre todo el partido de Ecuador-Argentina en la Bombonera, acá hay una discusión, usted ya lo dijo de buena manera, que es jugar bien. Acá hay una especie de debate en las críticas deportivas de que aún perdiendo se dejan buenas sensaciones. Una selección que de 30 convocados, 18 juegan por primera vez sus eliminatorias, que es a otro precio y que obviamente pequeños detalles marcan diferencias, ¿no? Pero en ese sentido, en la parte táctica también le quería preguntar, profesor, si lo de Ecuador es muy prematuro decir que para bien y para mal, ¿no? Decir que te deja muy tranquilo y muy optimista o te deja muy preocupado al mismo tiempo, profe. A ver, cada selección creo que tiene que basar su posibilidad de rendimiento en algunos de los aspectos que juegan a la hora de desarrollarse un partido de fútbol, ¿no? Hay equipos que tienen gran valor desde el punto de vista de lo táctico o desde el punto de vista de la capacidad de los jugadores de sobrellevar las distintas circunstancias del juego. Yo diría, en ese campo Uruguay me parece que es el más fuerte de todos. La capacidad de sus jugadores de entender el partido, de jugarlo como a Uruguay le conviene, me parece uno de sus grandes fuertes. En el caso de Brasil, hay que apostar a la capacidad técnica de sus jugadores, sin duda la mejor del mundo, no es un descubrimiento, y esa capacidad se pone de manifiesta cada vez que un jugador brasileño toma el balón y la ductilidad con que es capaz de hacer todo lo que hay que hacer con un balón. Hay otras selecciones como la paraguaya, por ejemplo, que basan mucho su poderío en la capacidad de sacrificio, sus jugadores, de su esfuerzo, de dejar el alma en la cancha, en fin, de esas cosas. En el caso de Ecuador, yo lo que creo que además de la parte física, hay una buena fundamentación técnica de sus jugadores. Y que sin duda si el entrenador logra plasmar todo eso en propuestas de orden táctico que le permitan generar situaciones ofensivas favorables, yo creo que va a ser una selección dura, difícil la selección de Ecuador. Desconozco cuál es la conexión del entrenador con este grupo, su tiempo de trabajo y demás, pero estoy convencido que jugadores con cualidades hay. Yo veo bastante el fútbol ecuatoriano a través de una empresa que transmite acá algunos partidos, y me parece que hay un nivel con el que se puede esperar hacer una buena eliminatoria. Claro está que la mayoría de estos jugadores están en el exterior, algunos lo veo jugar, yo veo jugar a Arboleda, veo jugar a Estupiñán, en sus equipos, en el exterior me refiero, y son jugadores que realmente tienen un caudal físico, técnico y táctico bien adecuado, ¿no? Y profesor, usted también pudo dirigir las eliminatorias en altura, ¿no? Y desde Pasarela en el 96, que hablaba que la pelota no doblaba, los mismos mitos de que la altura es un mito, una realidad, cuando se sabe que es una realidad. Usted estuvo con Paraguay y con Perú, ¿no? Dirigiendo en Quito, y vamos a jugar en Casablanca. Una cosa es el Atahualpa, otra cosa es Casablanca por el tema de la cancha. Pero ¿cómo son esos partidos en la altura para cuando tú lo tienes que enfrentar, cuando tú lo tienes que soportar y sobrevivir?
¿Cómo lo toman ustedes como selección? No, le pasó con Paraguay y con Perú, profe. A ver, yo tengo unos cuantos años de profesional del fútbol y he hecho no menos de 4 trabajos de investigación sobre cómo jugar en la altura. Hice trabajos que implicaron 20 días de preparación, hice trabajos con 15 días de preparación, hice trabajos con una semana de preparación, y hice un trabajo en el que simplemente elegí los jugadores de acuerdo a las propuestas que me hizo el Instituto de la Altura en el caso de Perú, y que hicimos una breve adaptación en Cusco para ir a jugar a La Paz. Yo sufro la altura. Yo llego a La Paz o llego a Quito y la sufro, la siento como persona. Por tanto, creo que no es fácil jugar en la altura, es una realidad. Si alguien quiere decir que es un mito, que lo diga. Yo lo sufrí personalmente, y cada vez que subo lo siento. Y por supuesto que los jugadores lo sienten menos que yo, pero ellos tienen que hacer un esfuerzo y rendir técnicamente. La altura tiene muchos temas para el jugador que no es de la altura. En primer lugar, la fuerza del pase tiene que ser distinta, la dirección del pase tiene que ser distinta, y hay que considerar que algunos mitos de que la posesión te permite controlar el partido en la altura son muy relativos, son muy relativos. Yo he hecho 4 trabajos de investigación, ya te dije, o creo que algunos más, me parece que 5, con resultados absolutamente curiosos. Por ejemplo, la adaptación completa para jugar en La Paz es absurda. Absurda. Mis jugadores perdieron entre 3 y 4 kilos en 20 días. Hacer una semana de adaptación para alturas medias como la de Arequipa son provechosas. En pocos días se consigue mejoría desde el punto de vista aeróbico. Testeado día por día, o sea, no estoy hablando por hablar, no estoy hablando porque lo vi, estoy hablando porque los medí. ¿tá? Todo lo que no se mide, yo lo digo como opinión. Lo que está medido lo digo con absoluta convicción. Creo que dominar algunos aspectos del conocimiento aeróbico que un jugador tiene de sí mismo y dominar algunas cuestiones técnicas, porque no es solo el problema físico, hay un problema técnico también. El jugador que es del llano en la altura pierde más pases de lo que es habitual. Y sin pase no hay coordinación. Y si no hay coordinación, tenés que defender y defender y defender y defender. Entonces, eso ya no es un partido, eso es un sufrimiento. Así que la altura tiene sus realidades, tiene sus problemas, los equipos del llano lo sufrimos, especialmente los uruguayos lo sufrimos mucho. Para un equipo peruano no es tan grave. Los bolivianos dicen, los paceños dicen, yo me enteré de esto la última vez que estuve ahí, dicen que yo nunca perdí en La Paz. Yo fui a La Paz con selecciones, fui con clubes, y es cierto, después me puse a revisar, y es verdad, nunca perdí en La Paz. Perdí un partido de Copa Libertadores que se jugó no en La Paz, sino que el Bolívar me llevó a jugar a la altura a 4.000 y pico de metros, me llevó más arriba, y perdí 3-2 ese partido, con Sporting Cristal. Después ganamos la revancha 4-1, creo, y clasificamos a lo que fue después la semifinal, creo. Así que conozco el tema, lo he sufrido el tema, lo he investigado. Hoy creo que lo mejor es llegar el día anterior sin dejar que se completen 24 horas para el partido. Yo trataría de llegar 18 horas antes, hacer un entrenamiento, cenar liviano, descansar, desayunar liviano y jugar. Y irme inmediatamente. Eso es lo que yo aconsejaría hoy, pero cada maestrito con su historia. Yo lo digo porque investigué, porque trabajé mucho en el tema y porque independientemente de que alguna vez me fue bien, muchas veces me fue mal. Bueno, 2 en 1 de mi parte para venir con la última ronda de preguntas de los compañeros. Profe, sobre Uruguay, me vale esta pregunta, ¿no?
nadie es eterno en el mundo, dice una canción, y obviamente el maestro Tavares es una institución en Uruguay, ¿no? Y cómo ve esa situación de que el maestro Tavares, no es que lo estoy retirando y sacando, pero ya era un momento que iba a decir hasta aquí nomás. Y la otra, en los últimos 10 años se acostumbró a ver esa delantera de memoria, ¿no? Estaba Forlán, Cavani, Suárez. Cuando se fue Forlán, dicen, muchachos, tranquilos, está Cavani, Suárez. Pero hoy no está Cavani, quizás no esté Suárez por un tema físico, dicen en la prensa uruguaya, y por primera vez vamos a ver en la delantera de Uruguay ya no estos nombres, quizás en unos 8 años, 10 años que nos acostumbramos a ver. ¿Cómo lo ve usted también a Uruguay? ¿Llega mermado o tienen los reemplazantes idóneos? A ver, sin duda Suárez, Cavani son dos representantes auténticos de este proceso último de selección uruguaya que nos han salvado en muchas oportunidades y que su no presencia va a dejar un vacío, no hay duda. Pero yo como uruguayo estoy muy tranquilo porque el fútbol uruguayo sigue produciendo, sigue produciendo, sigue produciendo. Hay delanteros de altísimo nivel jugando en Europa, jugando en Estados Unidos, jugando en México, que si bien no van a ser quizá del nivel de Suárez y Cavani, el nivel de Suárez y Cavani ya está respaldado por lo que hoy son Bentancur, el chico que juega en el Real Madrid, que son, si yo junto hoy en la selección uruguaya al chico que juega en el Madrid, Valverde. Valverde, a Bentancur y a De la Cruz, avísenme qué equipo en América tiene ese mediocampo. Y avísenme qué equipo en Europa tiene ese mediocampo. Y ese mediocampo es raro para Uruguay, que siempre tuvo flaquezas en esa zona. Entonces, insisto, mientras el fútbol infantil del Uruguay siga con la constitución que tiene hoy día, yo trabajé para ONFI es la organización del fútbol infantil, tiene 65.000 niños federados, controlados desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de su evolución, jugando permanentemente todo el año. Los mejores llegan a los 13 años después de haber jugado 10, 15 finales. Se paran en la cancha como si tuvieran 25, 30 años. Esa experiencia que se ve en los chicos más chicos de Uruguay, vos ves una sub-15 de Uruguay, una sub-17 de Uruguay, y son hombres, ya son hombres. Ese es fruto del trabajo del fútbol infantil organizado de Uruguay, muy organizado, con un respaldo muy, muy importante de mucha gente y sobre todo gratis. Está financiado por la familia. El Estado gasta apenitas alguna cosa para estimular algunas cosas. Entonces, estamos hablando de un poderío inagotable por esa fuerza que tiene el fútbol infantil de Uruguay. Un país de 3 millones y poco de habitantes que tiene 65.000 niños federados produciendo lo que está a la vista. Bocha. Sí, mire, profe, usted habló del tema de la altura, ¿no? Yo fui de Emelec y me fui a jugar a Quito, a la liga. Me fue muy bien por allá. Y a los 3 meses yo estaba bastante adaptado. Para adaptarse completamente a la altura se necesita 7 meses. Ya. Hay distintas formas de encarar los partidos cuando vienen a la altura. Por ejemplo, dice que usted ha hecho estudios. Brasil vino casi una semana a Quito, que fisiológicamente capaz no es lo mejor. Pero ellos, ¿qué querían? Decían, a ver, yo quiero que el jugador se adapte a la velocidad de la altura, cómo tiene que meter el efecto, cómo tiene que parar el balón. Brasil vino, fue el primer partido que hizo Tite como seleccionado. Hizo un buen plan, líneas cortitas, sostuvo mucho Brasil, no se desgastó tanto. En el segundo tiempo nos hizo 3 goles y nos pudo haber hecho 6 goles. Y vino una semana. Usted dice, es preferible venir 18 horas antes, comer liviano y jugar. Por ejemplo, yo, cuando jugaba en Emelec, yo prefería ir la noche anterior, dormir, no tenía problemas para dormir, jugaba bien al otro día. Son distintas cosas. También, profe, no sé si tiene que ver algo, ¿por qué Uruguay, Argentina o Brasil, igual jugando en Quito, son equipos peligrosos?
por la capacidad orgánica que tienen estos jugadores, que son verdaderos atletas, jugadores que le corren 12, 13 kilómetros. Y usted sabe que cuando usted va a la altura hay una merma de rendimiento, pero igual ellos le van a correr 10 kilómetros. Y como son tan buenos jugadores, igual terminan complicando al equipo de la altura. ¿Qué opina, profe, de eso? Yo valoro la experiencia que usted me traslada. Me parece que lo que finalmente aconseja no es muy distinto de lo que yo propongo. Usted dice ir el día anterior, yo digo lo mismo. Ir el día anterior, pero no dar lugar a las 24 horas. Exacto. Jugar antes de las 24 horas, pero ir el día anterior, pasar una noche ahí. ¿Sabe que hay algo más, amigo? Hay algo más. Un partido de fútbol es entre dos equipos. Depende mucho del rival. Si usted encuentra en la altura un rival flojo, y capaz que lo que ha hecho está bien, y si usted encuentra un rival duro, por más bien que haya hecho las cosas, lo van a bailar porque están más adaptados y son un buen equipo. El Bolivia de Echeverri y compañía les ganó a todos, pero no porque eran de altura, era porque eran un buen equipo. Y eso pesa mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, cuando los equipos de altura, recién me preguntaba por mi relación con Faría, con el técnico de Bolivia. Yo hablo mucho con Faría, él me llama muy seguido, ahora últimamente hicimos un Zoom con todo su cuerpo técnico y yo le di mis opiniones. Si Faría logra hacer un equipo que en la altura gane, va a ir al Mundial. El tema es que él tiene que hacer un equipo que rasque algún puntito de visitante. Entonces, siempre pasa por la calidad de los jugadores, siempre pasa por la capacidad de los jugadores. Por más talento que tenga el entrenador y por más experiencia, si los jugadores no tienen ese talento que hay que tener para superar. Mire, le voy a hacer una definición del juego del fútbol que nos puede ayudar a ver qué difícil de pronosticar que es esto. Yo digo que el fútbol es una secuencia finita, no infinita, finita, de determinada cantidad, que ronda entre 80 y 100 acciones, si quiere usted como sinónimo, jugadas, situaciones, 100 en un partido, entre 70, 80, 100 en un partido, en la que cada una de ellas influye sobre todas las que vienen detrás. A ver si nos entendemos. Un saque lateral, si el árbitro dice que es para el equipo A, empieza un partido. Y si dice que es para el equipo B, empieza otro partido. Entonces, cada una de las acciones tiene influencia sobre todas las demás. Si esa acción que estamos diciendo es la acción 10 del partido, va a tener influencia sobre las 70 o 80 que vienen después. Imagínense, si esto lo aceptamos como cierto, ¿qué influencia tiene un penal? ¿Qué influencia tiene un gol? ¿Qué influencia tiene una expulsión? ¿Qué influencia tiene una mala relación con el arbitraje? ¿Qué influencia tiene el cometer errores? Y acá pasa a ser decisivo, ¿sabe qué, amigo Ricardo? Pasa a ser decisivo la capacidad de los futbolistas de poder superar las más difíciles situaciones que el partido le plantea. Y acá está la gran enseñanza que los entrenadores tenemos que dar. Te tengo que enseñar a superarte aún en las mayores dificultades. Si logramos eso, es muy probable que podamos revertir situaciones difíciles dentro de un partido y además sacarle provecho de las situaciones favorables. Porque definitivamente cada día se nota más que una situación de juego influye sobre todas las que vienen detrás. Profe, usted tiene razón en eso. En el fútbol, de la experiencia que yo tuve como futbolista, lo más difícil, abrir el marcador. Abrir el marcador es complicadísimo. Cuando uno abre, también se le abren muchas expectativas para ganar el partido. Y revertir un marcador en contra, capaz es lo más complicado en fútbol. Profe, me quiero meter en un temita que es medio escabroso, pero lo voy a tocar con usted. Mire, todo técnico cumple un ciclo.
Guardiola fue exitoso en el Barcelona, ganó todo. Y llegó un momento en que dijo, hasta aquí llego, me voy. El maestro Tavares, una institución en Uruguay, tiene ya muchísimos años. Yo no sé si es el momento de una renovación en Uruguay para que vengan a lo mejor un técnico con ideas renovadoras y a lo mejor... Tu micrófono, Bocha. No estoy escuchando. Bocha. Sí, Ahí siento. Se me fue Ricardo. No, no se te escucha, Bocha. Bueno, le estaba preguntando del maestro Tavares, creo. No sé si está ahí. Sí, creo que básicamente la pregunta del Bocha, según lo que escuché, es si cree, profe, que el ciclo, que hay ciclos que se cumplen, que Guardiola ganó todo con el Barcelona en un momento dijo basta. ¿Usted cree que el maestro Tavares debe seguir liderando este equipo para Qatar 2022 o cree prudente que haya un recambio pronto? La verdad estoy muy alejado estoy de las cuestiones de política deportiva en el Uruguay, muy alejado. Yo creo que la fortaleza del técnico de la selección de Uruguay está en su proceso, que es considerado un proceso positivo desde el punto de vista de los resultados y de la protección, la defensa que han hecho los jugadores de ese proceso. Los jugadores son los grandes protagonistas de este proceso y lo van a sostener hasta donde puedan. Yo diría que no hay muestras de que Tavares tenga ganas de irse, ninguna gana. Yo creo que va a seguir adelante hasta donde pueda y que mientras los resultados lo sigan acompañando, seguirá siendo el técnico de la selección. Hay que reconocer algo, y es que sí, hoy voy a un programa de noche en Uruguay donde vamos a hablar de estos mismos temas, y si lo digo yo sé que me voy a ganar muchos enemigos, pero ahí no me escucha nadie. A ver, dígalo sin... Hace 3 décadas atrás, 2 décadas atrás, 1 década atrás, para dirigir la selección uruguaya había 3, 4, 5 nombres siempre. Y cualquiera de los nombres era un nombre totalmente aceptable por trayectoria, por conocimiento, por capacidad de conducción de grupos. Hoy Uruguay no tiene un espectro de sustitución del entrenador de la selección en las mismas condiciones que los tuvo desde hace 2, 3 décadas atrás. Hay muy buenos entrenadores, pero entrenadores que tendrán que hacer su proceso de selección, su proceso de adaptación. Uruguay tuvo una decisión para mí trascendente y equivocada. Llegó un momento en que la afición, no declaradamente, y algún medio periodístico, tampoco con mucha fuerza, sugería que el señor Coito, que actualmente dirige la selección de Honduras y que dirigía las juveniles de Uruguay, fuera el técnico que sucediera a Tavares en la selección. En determinado momento, Coito reclamó para sí un lugar de mayor trascendencia en el proceso de selecciones uruguayas y la administración provisoria que tenía la Asociación Uruguaya de Fútbol en ese momento renovó el contrato de Tavares y permitió que Coito se fuera. Yo, como digo las cosas de frente y no tengo por qué callarme de nada, porque no le debo nada a nadie, le dije al presidente de la asociación en un encuentro que tuvimos en la Asociación de Entrenadores que había optado por el pasado y que había despreciado el futuro. Porque sin duda el que estaba en mejores condiciones en ese momento, porque había formado a todos estos jugadores que hoy están en la selección, era Coito. Ahora, ¿qué va a pasar con Coito en el futuro? Y no sé. Pero me parece que si Uruguay tuviera que optar en algún momento por un cambio, es el gran candidato desde mi lugar, digamos, ¿no? Sí, profe, quiero aprovechar esta posibilidad inmejorable como periodista venezolano para consultarle
su diagnóstico acerca de la selección. ¿Realmente cree que Venezuela puede competir por un puesto para la Copa del Mundo, considerando que también conoce todos sus futbolistas desde la 20 hasta los de mayor experiencia? ¿Cómo ve hoy, más allá del partido del viernes? El partido del viernes no es parámetro. ¿Cómo ve a Venezuela en estas eliminatorias? Yo voy a ser muy sincero. Sí, perfecto. Eso es lo que nos gusta. En la eliminatoria que a mí me tocó dirigir a Perú, yo creo que Perú hizo el segundo mejor trabajo de las 10 selecciones que había en América. Yo creo que el trabajo que hizo mi cuerpo técnico en Perú fue magnífico. Hubo una selección que hizo mejor trabajo que el nuestro, y fue Venezuela. Hizo todo lo necesario para armar un buen equipo y para salir a competir en condiciones de igualdad. Ninguno de los dos clasificamos para el Mundial. Un buen trabajo no asegura nada. Lo que sí es, también voy a ser muy sincero, es impensable que Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia no clasifiquen. Es impensable. Quiere decir que hay medio lugar para todas las demás. ¿Quién tiene más ventaja dentro de eso? No sé, pero es poco lo que queda. Porque si Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia confirman lo que estamos viendo, va a ser difícil. Hay que pelear por ese medio lugar y después rezar para que se den otras circunstancias, ¿no? Profe, le quería hacer una consulta a usted anteriormente cuando hacía el repaso de cómo los jugadores iban evolucionando en Sudamérica. Marcaba puntualmente que se terminan de formar en Europa y creo que esto es el gran cambio que se dio en Sudamérica en los últimos 10, 15 años, donde antes los jugadores se iban de Sudamérica a Europa para que los europeos justamente se nutrieran de la técnica y del jugador y del talento sudamericano. Y hoy por hoy parece inverso, ¿sí? Es como que quedamos, nosotros bajamos un escalón y ellos subieron dos. ¿A qué se lo atribuye? Y la otra cuestión puntual es sobre el seleccionado argentino. Usted mencionaba esto de las 18 horas, que sería el ideal, y Argentina va con 48 horas a jugar a La Paz, ya está allá, viajó ayer a la noche y juega el martes. Si cree que esa fue una de las peores decisiones que pudo haber tomado de forma de logística. La verdad que yo no me puedo meter en lo que un entrenador decide, porque el entrenador es el que sabe mejor cómo están sus jugadores y es el que tiene más información para tomar las decisiones. Será responsable de las decisiones que tome. Yo digo lo que yo haría y lo digo en función de mi investigación, de mi experiencia y de la cosa que la ciencia me aportó, porque lo que yo digo no lo inventé, me lo aportó la ciencia. Me lo aportaron los médicos, los que saben de todo este tema. El tema que tú decís de las diferencias entre Europa y América es un tema muy complejo, no es simple. Es muy complejo. Hace muchos años que América no sale campeón del mundo, hace muchos años que un equipo a nivel de competencia de clubes no sale campeón del mundo, hace muchos años que Europa domina las competencias de clubes y de selecciones, pero hace muchos años que la FIFA está manejada por la UEFA. Y todo lo que la FIFA hace es para favorecer a la UEFA. Todo. ¿Ustedes creen que los cambios reglamentarios que han habido, alguno de esos cambios los propuso América? ¿El VAR lo propuso América? Las diferencias de opinión con respecto a lo que es penal, mano penal o no, lo propuso América. Todas las consideraciones que hay en materia reglamentaria son propuestas de la UEFA, o de selecciones o de equipos de la UEFA. Además, maneja... Sí, digo, puede ser con referencia a esto que usted menciona, que el primer gran cambio que radica toda esta diferencia que se ve abismal hoy por hoy, más allá de lo económico, sea el hecho de que antes estaban esos 3 extranjeros que eran muy limitados en Europa y que se abra el mercado totalmente, hace que los mejores de acá no se queden en Sudamérica y que eleven el nivel nuestro de nuestro fútbol. A ver, yo dije que era un problema complejo y te nombré 2 o 3 circunstancias de lo que hacen esa complejidad.
hay muchas otras cosas. Hace unos años se le adjudicaba al jugador sudamericano el talento y al jugador europeo la fuerza. Ustedes deben haber escuchado hablar del fútbol arte de América y del fútbol fuerza de Europa. Hace muchos años de esto, capaz que ni se acuerdan. Cuando yo fui a trabajar a Europa por primera vez, esto fue en el año 98, viví dentro de la concentración del equipo al que fui a trabajar. Y conviví con los chicos de la academia, con sus entrenadores y con sus entrenamientos. O sea, en los tiempos que yo no entrenaba, me iba a entrenar a los chicos con los técnicos de los chicos. Y yo nunca había visto entrenar el fundamento pase todo lo bien que lo entrenaban ellos. Nunca había visto entrenar en América el entrenamiento pase. Pero ellos no saben entrenar el 1 contra 1. No sabían. Inventaron cosas para mejorar en el 1 contra 1. ¿Era previsible hace 15 años atrás un Mbappé? Ellos encontraron solución a sus problemas de talento, creando situaciones para generar talento, y los americanos nos fuimos quedando en la creación de talento. Si comparamos entrenadores, yo creo que los entrenadores en América tienen una buena formación. Pero ¿sabe una cosa? Hay más entrenadores europeos dirigiendo en América, a pesar de las diferencias económicas, que americanos dirigiendo en Europa. Algo tiene que ver. La aparición de la escuela de Barcelona y el verso que nos han hecho de que resuelve todos los problemas del Barcelona, ha traído entrenadores que no conoce nadie a América por el solo hecho de haber sacado una foto en un entrenamiento de Barcelona. Con esa patente vienen y entrenan en América. En cambio vos, para ir a entrenar a Europa, necesitas demostrar que dirigiste 5 años en América. Yo, para dirigir en Europa, después de 40 años de trayectoria, tuve que hacer un curso para ser técnico UEFA Pro. Si no, no podía dirigir la selección. Fui a ese curso y terminé dando 2 clases. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ellos ponen trabas de todo tipo, de todo tipo. Los calendarios los hacen ellos. Jugamos cuando ellos quieren, en las condiciones que ellos quieren, con el reglamento que ellos quieren. Y donde se complique un poco, nos van a complicar más todavía. Entonces, yo creo que el fútbol todavía no entré en la parte económica. ¿Por qué? ¿Ustedes ven fútbol europeo en Ecuador? Por cable. Sí, se ve de todo lado. ¿Tienen idea de cuántos dólares pagan para ver fútbol europeo por cable? Pongamos una cifra, $5 para ver ESPN, Fox y demás, ¿sí? $5. ¿A dónde creen que van esos $5? Esos $5, más los $5 de Uruguay, más los $5 de Brasil, más los $5 de China, más los $5 de México, más los $5 de todos los lugares del mundo, van a las empresas que compran los derechos de televisión en Europa. Y se los dan al Real Madrid, al Barcelona, al PSG, al Manchester United. Entonces está difícil, ¿viste? Está difícil. Todos los recursos los tienen ellos. Yo he propuesto dentro de mi asociación de entrenadores, y se lo propuse a la Asociación Uruguaya de Fútbol, empezar una lucha que independice al fútbol sudamericano, que le dé más fortaleza, tanto desde el punto de vista institucional, como del económico, como el político. Pero ¿sabés que hay un problema? ¿Sabés cuál es el problema? Que FIFA nos compra a los dirigentes con cargos. Te tiran un carguito y te compran. Entonces está muy difícil, sobre todo para los que nunca hemos hecho política en este sentido, pero que yo tengo una desesperación por la verdad. Yo quiero la verdad. No sé si después querré justicia, no me importa tanto, pero quiero la verdad. Y la verdad no se está transparentando. Cuando uno las dice, te miran raro.
te miran raro. Pero nadie te dice que estás equivocado, ¿eh? Yo con este argumento he entrado en un montón de lugares, en un montón de países. Ustedes me dicen que estoy equivocado, díganme que estoy equivocado. No, los felicito más bien por su frontalidad. Esta es la búsqueda de la verdad. Y mientras no encontremos la verdad y nos pongamos de acuerdo en que tenemos que pelearla todos juntos, va a ser difícil. Va a ser difícil que un equipo de Sudamérica gane una intercontinental y va a ser difícil que una selección sudamericana gane un mundial. Muy difícil. Es una realidad. Bocha, no se te escucha, no sé si lo puedes ahí o salir o entrar para volver ahí. Mientras yo le hago la última pregunta al profesor, y gracias, profe, por su sinceridad y todo eso, ¿no? Profe, hablando de eso, dos en una la del VAR, porque he escuchado muchos entrenadores que están disgustados. Por ejemplo, el profesor Rueda dijo sin palabras. Ayer hubo una rueda de prensa donde Gustavo Alfaro dice que teme mucho este tema del VAR, de que se acabe un poco la esencia del fútbol. No sé qué tiene el concepto del VAR. Y no sé si es atrevido de mi parte preguntarle, porque hay dos entrenadores ahí, ¿no? Uno es Tavares, otro Alfaro. ¿Cómo se imagina el partido del día martes entre Ecuador y Uruguay en Casablanca a las 16 horas? Bueno, lo primero con respecto al VAR, y lo que uno quiere es defender la justicia, y el VAR agrega justicia, aunque le quite un poco de esencia al fútbol, que es verdad que se la quita, yo prefiero que haya justicia. Yo prefiero que si hubo una falta en un gol, se anule, y prefiero que haya lo que se llama justicia verdadera. Ahora, el VAR también es manejado por árbitros, ¿eh? ¿Ah? O sea, sí, que hay cosas que siguen siendo como antes, ¿ok? Lo otro, ¿cómo me imagino el partido? A ver, si Uruguay gana, consolida una posición en la tabla de posiciones de la que difícilmente se mueva en el resto de la eliminatoria. Si Uruguay empata, también. Por el lado de Ecuador, si Ecuador no gana, queda en una posición difícil mirando la tabla desde abajo, lo cual siempre compromete el proceso de selección. Por tanto, creo que quien no tiene nada va a ir en busca de algo y quien tiene algo lo va a defender. Y esto puede ser quizá el trámite del partido. Ecuador buscando, Uruguay protegiéndose, y bueno, ahí veremos quién expone sus mejores armas de ataque y sus mejores armas de defensa y se impone en el partido. Pero me parece que el trámite va a ser que de alguna manera las circunstancias hacen que sea así, ¿no? Profe, para que venga el boche canchita también, la verdad mi admiración por usted, siempre lo he seguido, desde Cristal, que estaba muy pequeño, con 7 años, en la selección de Paraguay, Perú, y siempre me quedó como la espinita de verlo algún día en el fútbol ecuatoriano, ya sea en la selección o en el clubes, ¿no? Ya explicó los motivos, cómo usted siente en la selección, pero no sé si pasó algún momento que un club lo llamó o no, que siempre me quedó como esa intriga. A ver, hubo situaciones en el pasado, hace muchos años, con Barcelona hubo alguna situación, no recuerdo si con Emelec, hubo con el Nacional también algún contacto. Con Nacional en la capital, en Quito. Sí, también con Liga hubo algún coqueteo, digamos, pero hace muchos años de esto, ¿eh? Y por distintas circunstancias no se dio. Yo tenía, digamos, mis proyectos deportivos, dirigir en Europa. Para mí Europa era un atractivo muy especial. Yo tomé los equipos que tomé porque lo que quería era consolidarme en el fútbol europeo. Cuando creí que estaba consolidado, porque había jugado 2 Champions, llegué a cuartos de final de las 2 Champions, la prensa europea coqueteaba conmigo todos los días y pensé que ya estaba para las grandes ligas. Rechacé ofertas de ligas menores de Europa pensando en llegar a España, porque mi gran proyecto era llegar a España. Y no salió, yo nunca me manejé con representantes, siempre fui solo, nunca hice lobby,
Siempre lo que traté de mostrar fue mi trabajo, mi currículum, lo que yo era como persona, como entrenador, y no alcanzó. Hubo directores deportivos de clubes que me dijeron, Sergio, tu currículum es insoportable, sos un entrenador de bárbaro, pero nosotros queremos trabajar con amigos, y ponían amigos, y entonces me la tuve que aguantar, ¿qué iba a hacer? Entonces no llegué a donde quería llegar, pero bueno, me di algunos gustos que no todos los entrenadores sudamericanos nos podemos dar, de ir a Europa, dirigir grandes, jugar la Champions, dirigir una selección, participar de la Copa Europea de las Naciones. Me di algunos gustos que realmente me dan tranquilidad de que hice todo lo posible, y si no conseguí el 100% de lo que quería, será porque Dios me protegió, porque también a veces cuando lo tenés todo, te engañás un poco, te la crees un poco, y hay que traer a tierra eso. Nada es posible sin el respaldo de la fe, sin el respaldo del Señor, sin una familia que te respalda. Así que estoy muy feliz de haber hecho lo que hice, y si tengo oportunidad de seguir trabajando lo haré, y si no, estaré para amigos como ustedes que me llaman cada tanto. Bocha, la última Sí, para que venga y sí, canchita. ahora sí me escucha o no. ¿Sí te ¿Se me escucho? escucha? Sí. Ya. Profe, mire, el fútbol se hizo un negocio increíble, ¿no? Entonces nuestros mejores jugadores desde joven ya se lo llevan para Europa. Antes, Independiente, por ejemplo, tenía el pequeño Bocini, nunca salió de Argentina, ganó todo y fue campeón intercontinental. Zico con el Flamengo fue campeón intercontinental. Y yo me pregunto si pudieran venir Messi, el Kun Agüero, todos esos jugadores fantásticos que tiene los argentinos en Europa, y los pongo en River o los pongo en Boca, si traigo a Neymar y compañía y los pongo en Flamengo, y si traigo a los mejores uruguayos y los pongo en Peñarol, le podrían ganar a los equipos europeos. Ahí está la diferencia. Ya, eso por un lado, profe. Y a su Panathinaikos querido, quien lo eliminó fue el Oporto de Mourinho, que quedó campeón de la Champions. Entonces usted hizo una campaña fabulosa. Y con respecto a Mourinho, no sé si usted está de acuerdo con él, que dice que, y en eso sí tiene razón, usted decía, 4 o 5 entrenamientos basta. Mourinho dice, yo no estoy con esos entrenadores que dicen que necesito 3 meses para poder hacer una estructura. Dice, yo trabajo, el primer día pajareo, ahí hago unos jueguitos, pero el segundo día yo comienzo a manejar la supratáctica, mis conceptos tácticos, defensivos, de medio juego y de ataque. Todos los días voy repasando. Entonces, 20 prácticas, ya mis jugadores saben lo que yo quiero. ¿Qué dice usted de Mo? Y que entrena solo 1 hora y media, 2 horas diarias, porque dice que es tan importante el entrenamiento como la recuperación del jugador. A ver, en una época llegué a tener algún grado de cercanía con él porque nos enfrentamos varias veces. Él pierde el único partido que él pierde en competiciones europeas de local, lo pierde conmigo. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0, sí. Cuando terminó el partido, es algo que él cuenta en su primer libro, él cuenta esta anécdota y la cuenta muy bien, es muy fiel el relato. Yo festejé con mis jugadores en la mitad de la cancha, estaba lloviendo, estábamos los dos con gabardinas negras, y se suponía que él iba a irse de la cancha antes que yo, porque yo me demoré en el festejo con mis jugadores en la mitad de la cancha. Pero no, él se aguantó porque quería hablar conmigo. Entonces yo seguí caminando, él hace una diagonal, me alcanza, me tira de la gabardina, me dice, hey, mister, te felicito, nos ganaron bien, no sé cuánto, tiene una cortesía conmigo, y me hace, pero mira, dice, esto no terminó. Y tenía razón, no había terminado. Yo le contesté, yo sé que no terminó porque tenés un gran equipo y tenés mucha posibilidad. Yo haré lo posible para que esté terminado, pero sé que no es fácil. Él me gana la revancha, vamos a un alargue y en el alargue Darley, aquel extremo izquierdo brasilero que ellos tenían, nos hace el gol que nos elimina y él termina saliendo campeón. Fue un poco pedantería lo que él hizo,
pedantería que lo acompañó en toda su carrera, por supuesto, pero era verdad, porque él tenía un gran equipo. Estoy hablando de un equipo que tenía no solo a Darley, tenía a Postiga, tenía a Bahía en el arco, tenía a Costiña, tenía jugadores que después jugaron en los equipos ingleses y fueron estrellas. Entonces, Maniche, no sé si ustedes se acuerdan de Maniche. Sí, claro. Tenía Deco, Carvalho. Deco, Carvalho, era un equipazo. Yo tenía un gran equipo también. El equipo mío fue la base de la Grecia campeona de Europa, del 2004. Así que yo tenía un gran equipo también. Pero bueno, son esas instancias. A mí me agarró mal la segunda final, porque yo jugué el domingo un partido. A mí el campeonato me interesaba, el campeonato local, jugué con titulares. Él suspendió su partido de liga para llegar enterito al partido revancha. Podía hacerlo, tenía un gran manejo Porto de la liga portuguesa, yo no podía hacerlo. Y finalmente yo gané el partido de campeonato, pero perdí un jugador muy importante como Bacinás por lesión, perdí 2 jugadores por lesión y cometí errores en la formación del equipo que impidieron que yo conservara la ventaja y finalmente quedamos eliminados. Pero son experiencias riquísimas porque la Champions tiene un clima, un ambiente. Viste que acá cuando llegás a jugar un partido de visitante te apedrean el ómnibus, te gritan de todo, te acusan de todo, te putean. Y en Europa es distinto. Sos un señor, el periodista tiene un respeto por el entrenador, es distinto. Entonces es un medio de trabajo fabuloso que yo lo disfruté muchísimo, muchísimo, y estoy muy, muy orgulloso de haberlo podido hacer, ¿no? Sergio, para rematar nuestra nota aquí con usted y quedarle inmensamente agradecido, ¿qué piensa usted de los futbolistas? ¿Darán al 100% en estas eliminatorias en medio de esta pandemia, Sergio? Sí, yo no creo que... Yo lo que creo es que los chicos que salen a la cancha salen a dar todo. Aquello de que hoy voy a dar el 50%, no existe. No existe. Todo el mundo sale a todo por todo. Incluso no existe aquello de vamos a empatar, hoy vamos a empatar. Yo no conozco ningún entrenador que le diga a sus jugadores vamos a empatar. Vamos a ganar. Sergio, discúlpeme un ratito. Sí, porque leí mucho, hace poquito nomás, de que los jugadores no se quieren arrimar, al contrario. Mire lo que pasó cuando vino el Flamengo acá a nuestro país. Se enfrentó a Independiente en la capital de la República y se enfrentó al Barcelona acá en Guayaquil. Salieron infectados los jugadores ecuatorianos, tanto de Independiente como también de acá del Barcelona. Por eso le hacía la pregunta. Bueno, es una circunstancia nueva. La verdad que yo no puedo opinar sobre eso porque no estoy en este momento vinculado a ningún equipo, a ningún plantel, no tengo mucho contacto con jugadores. Yo lo que veo es que los partidos, tanto de la Copa Libertadores como los partidos eliminatorios, han tenido toda la intensidad que tienen que tener y nadie se guardó nada. Pero bueno, es posible que lo que tú decís sea cierto, sobre todo tratándose de jugadores de altísimo nivel, yo no diría profesional, de altísimo nivel económico. En Brasil se ganan cifras irreales para el mundo de hoy, donde hay tanta pobreza. El fútbol paga sueldos increíbles, que es probable que alguien se dé el gusto de hacer lo que tú decís, pero no puedo acompañar ese pensamiento. Bien, Sergio, hace días conversaba con el profesor Ricardo Almendares, que está aquí, con el profesor Gerardo Peluso, y él sabíamos que todavía no estaba retirado del fútbol, pero nos dijo que ya no va más y que se retiraba ya para dirigir en cualquier equipo del mundo. Le pregunto a usted, a sus 75 años de edad que tiene y más de 40 años dirigiendo a equipos y a selecciones en todo el mundo, ¿ya dejó de dirigir o está esperando alguna oportunidad? No, mira, a ser sincero, no pasan 15 días que recibo una oferta. ¿Sí? A ver, no todas son ofertas. Oferta es cuando formalmente te dicen tenemos interés, pagamos tanto, ¿no? Pero, a ver, gente que se interesa.
que te pregunta, equipos importantes que te preguntan. Algunas de las veces he contestado que sí, que me interesa, y he quedado afuera porque han optado por otro colega de muy buen nivel, entonces uno, la boquita cerrada, otra cosa. Y en otros casos he contestado que no me interesa. ¿Por qué? Porque yo sé lo que ahora puedo hacer y lo que no puedo hacer. Entonces, yo si sale algo que me permita ordenar primero desde el punto de vista de mi familia y después desde el punto de vista de una institución que me ofrezca las posibilidades de hacer un trabajo como yo quiero hacer, ¿por qué no? Trabajaría así, trabajaría con mucho gusto. De lo contrario, no, estoy muy bien, estoy cómodo, soy un analista. Si ustedes vieran mi escritorio, que no se lo voy a mostrar porque está desordenado, pero tengo 1000 papeles, 1000 análisis. Estoy conectado a las empresas que hacen escauteo y que ofrecen información de Europa. O sea que estoy muy conectado, muy al día, y me consultan muy frecuentemente, así que mantienen vivo ese espíritu de conductor que es el que me ha caracterizado en toda mi carrera, y sin desmedro de que he cometido errores, muchos, más de lo que me hubiese gustado cometer. Estoy tranquilo porque si cometí algún error y lastimé a alguien, la verdad lo primero que hago es pedir perdón y lamentar que le haya hecho daño a alguien, pero nunca tuve mala intención. Mis jugadores lo podrán decir, nunca mandé golpear a nadie, nunca mandé a hacer ninguna trampa, nunca. En un fútbol de hoy donde las vivezas se creen cualidades, el jugador que engaña es talentoso, entrenadores que entrenan el engaño. Entonces, yo estoy contra todo esto. Lo que gané no lo gané haciendo trampa. Y si alguna vez me equivoqué, porque me he equivocado, no han sido muchas, y sigo bregando por la verdad, sigo pidiendo justicia, sigo reclamando arbitrajes serios. Yo cuando veo un partido de fútbol y el árbitro pone la barrera de un equipo a 7 metros y la del otro equipo a 12, ya no me gustó, ¿viste? Ya no me gustó. Es 9-15 para los dos lados, hermano. Y si no sabes medir, comprate un metro. Profe, No sé si y esa mano del jugador uruguayo, que el VAR dice que no fue penal, y para casi todos nosotros fue penal. Si yo soy el árbitro, cobro penal. Sí. ¿En qué país se sintió molesto con la prensa? En todo dice. Los peruanos son bravos. No. A mí me trató muy bien la prensa uruguaya me trata muy bien, la prensa europea en general me ha tratado muy bien. He tenido mis problemas, en algunos países he tenido mis problemas, pero tampoco digo que haya sido culpa de la prensa, la culpa ha sido mía. Por errores míos me he llevado mal con muchos medios periodísticos. Muy bien, Sergio. Antes que se despida, yo quisiera que vuelva a escuchar esto, por favor. Sergio Marcarián en Radio Huancavilca. Uno de los entrenadores más prestigiosos de este continente, con una extensa carrera en diversos países: Uruguay, Paraguay, Perú, Grecia, México y Chile. Sergio Marcarián, campeón en Perú con Universitario y Sporting Cristal, finalista de la Libertadores con Cristal en 1996. Rey en Paraguay, campeón con Olimpia en 2 ocasiones, bicampeón con Cerro Porteño y Libertad. Sergio Marcarián, seleccionado paraguayo en las eliminatorias rumbo a Corea y Japón 2002. Alcanzó el preolímpico sub-23 con la selección paraguaya en las Olimpiadas Barcelona 1992. Sergio Marcarián, campeón en Chile con la Universidad de Chile. Dirigió la selección peruana en las eliminatorias rumbo al Mundial 2014. Tercer puesto con Perú en la Copa América 2011. Sergio Marcarián dirigió el fútbol europeo. Sergio Marcarián en Radio Huancavilca, este lunes 12 a las 8 horas.
Marcarián nos hablará sobre las eliminatorias y el partido Ecuador-Uruguay. No se lo pierda. Sergio Marcarián en Radio Huancavilca. La H grande de la información, la que te lo da todo. Sergio, a mí también la piel se me puso de gallina cuando lo escuché, cuando mis compañeros me enviaron esta grabación y que se la envíe a usted. A mí también ahorita se me acaba de poner la piel de gallina. Espero que se sienta tranquilo, profe, lo escucho. Cuando yo escuché la propaganda que hacían de mi presencia, me sentí súper comprometido. Digo, yo la tengo que romper con esta gente, porque si no, el que escucha va a decir, me mintieron. Así que hice lo que hago siempre, chicos. En cada nota, en cada reportaje, dejo el alma. Y ustedes saben que hoy dejé el alma. Que di todo lo que puedo y que fui sincero. Independientemente que a veces mis opiniones duelen. Independientemente que a veces alguien puede pensar lo que quiera. Todo lo que dije es respetando lo que cada uno de ustedes piensa y lo que cada uno de los oyentes piensa. Simplemente, en algunos casos, como dije antes, tengo convicción, fruto de mi investigación y de mi trabajo, y en otros casos tengo opinión. Y la opinión es rebatible y todo el mundo puede tener la suya, y ahí, en ese terreno, son respetables todas. Así que les agradezco la oportunidad y lamento no haberlos designado agentes de propaganda mío, porque si lo hubiese hecho, capaz que todavía estoy en el mejor nivel mundial. Profe, antes que venga Canchita, agradecer de parte de Radio Huancavilca su presencia aquí, la verdad, muy enriquecedora. Así nos gustan las entrevistas, muy frontal, y tener un invitado de tremenda jerarquía. Espero que no sea la primera ni la última, profe. Un gusto, estamos encantados. La primera fue. Ojalá que no sea la última, ¿no? Y poder tenerla acá. Y no abusar mucho de su tiempo, pero siempre será bueno tener tremendas opiniones de otro nivel y de otras jerarquías, ¿no? De mi parte, muchas bendiciones para usted, profe. Dios los bendiga, muchas gracias. Si no lo hubiese llamado, no nos hubiésemos acordado. Pero yo siempre me acuerdo de usted, me creo en serio. Así que por ello fue que lo llamamos con antelación para que nos opine algo con respecto al fútbol y más que todo este partido de las eliminatorias. Un abrazo, profe, y nos estaremos viendo en cualquier momento. Gracias.